tema de actualidad, que es el tema de la crisis carcelaria. Antes de dar inicio con la entrevista, le consultamos a la asambleísta si nos está escuchando bien, nos observa de manera adecuada. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la ciudadanía ecuatoriana. Estos espacios son los únicos que tenemos como para poder informar lo que está sucediendo en la Asamblea, más bien agradecerles e iniciar esta entrevista solidarizándome con los familiares de las personas privadas de la libertad que fallecieron en el amotinamiento del 12 y 13 de noviembre. Más bien agradecerle también nuevamente el espacio. Asambleísta, este fin de semana, otro fin de semana sangriento en nuestro país. Ustedes que están en la parte legislativa, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué está sucediendo en las cárceles? ¿Efecto de qué es lo que hoy estamos viviendo con terror y asombro en el Ecuador? Bueno, le comento que nosotros hemos estado pendientes de este tema como parte de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Hemos estado realizando todo este proceso de investigación, que no lo venimos haciendo de hoy, sino que desde que iniciamos más bien el periodo legislativo, pues empezamos a hacer una revisión de lo que está sucediendo, e incluso la misma Asamblea en pleno nos dio la responsabilidad de en 30 días presentar un informe. Nosotros hemos elaborado ya este informe. De hecho, se han elaborado 2 informes, uno de mayoría y otro de minoría, porque en algunas cuestiones nosotros no estamos de acuerdo. Le comento que en realidad cuando hemos hecho ya esta revisión, hay muchos aspectos que han provocado esta crisis carcelaria. Entre ellos, por ejemplo, haber eliminado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se ha no solamente eliminado el ministerio, sino también se ha eliminado la escuela, por ejemplo, para guías penitenciarios. Se dejó sin presupuesto a todo este sistema carcelario, así como también sin el presupuesto que debía haberse dado, ¿no? Y también se ha eliminado el Ministerio del Interior, así como también igual se han, digamos, se ha quitado más de personal, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que se han despedido jueces, se han despedido de defensores públicos, fiscales, guías penitenciarios, ¿no? Y esto provoca, pues, una crisis compleja porque hay un desmantelamiento de la institucionalidad que se encarga de de centros penitenciarios. Uno de los puntos fundamentales, así como también otros, como por ejemplo el abuso de la prisión preventiva. De hecho, los jueces no actúan con celeridad. Hay muchas personas que están a la espera de que se les dé una audiencia o que de pronto se les mandó a prisión preventiva y esas personas han cometido infracciones, no infracciones graves, sino, yo que sé, tal vez el consumo de droga, o de pronto alguien robó un celular y el padre no tiene cómo pagar un abogado como para poder defender y solucionar esta situación. Entonces, pero esto no significa que las cárceles sean centros donde las personas van a encontrar la muerte. Hay que entender que el Estado es, en uno de sus artículos de la Constitución, plantea que el Estado es responsable de la seguridad de las personas privadas de la libertad. Ahora, asambleísta, la pregunta, hemos escuchado en estas justificaciones permanentes que luego de que pasa algo en el país, el gobierno echa la culpa a cualquiera, ¿no? Esta vez le tocó en primera instancia a la Corte Constitucional, que no cumple, que no hace las cosas, que no permite, y también el vocero de la Presidencia de la República ha dicho que esto es, bueno, nuevamente, como es de costumbre, culpa de una organización política que también está fraguando la destitución del presidente. Vamos primero por la parte inicial de mi pregunta. ¿Qué tiene que ver o qué tanta responsabilidad tiene la Corte Constitucional en el problema que hoy está viviendo con la crisis carcelaria? Bueno, mire, el gobierno anterior, el señor Moreno, planteó 3 estados de excepción y la Corte Constitucional le observó porque esos 3 estados de excepción ninguno tenía recurso. Y la Corte Constitucional le pedía al gobierno del señor Moreno que entregue un plan
que tenga acciones inmediatas a mediano y a largo plazo. Presentó casi a última hora. Eso es lo lamentable. Nunca le dieron la importancia necesaria. En septiembre se da un amotinamiento, por ejemplo, ese amotinamiento que se dio en la cárcel del Turi, una cárcel muy bien construida, con pabellones también de alta peligrosidad. Incluso, le comento, yo me quedé sorprendida cuando fui a hacer el recorrido. Incluso tenían un mini hospital dentro de la cárcel, imagínense. Subcentros de salud en cada uno de los pabellones. Tenían espacios para que los PPLs puedan aprender lo que es el arte de la madera, talleres de madera, tenían talleres también para aprender el arte de la metal mecánica, para que las mujeres puedan hacer manualidades, ¿no? Incluso con máquinas de coser muy, muy modernas, espacios donde podían sembrar, ¿no? Una cocina que yo me quedé sorprendida, una cocina muy bien estructurada, con equipos excelentes, tenían puertas, digamos, automáticas, un espacio con cámaras para controlar cómo funcionaba todo el sistema penitenciario, escáneres para vehículos, escáneres para personas. Y todo eso se destruyó en septiembre, cuando se dio en el 2019, cuando se dio el amotinamiento. Y el gobierno no hizo absolutamente nada, nada. Todo está destruido. Y no hizo absolutamente. El pabellón para PPLs de alta peligrosidad completamente destruido. Entonces, esas actitudes ineficientes, incapaces, son las que nos han llevado a esto. La Corte Constitucional ha planteado incluso este último estado de excepción también, y le ha dicho al gobierno que es momento de que tome decisiones, y el gobierno no lo ha hecho. Pues claro, el gobierno, por ejemplo, ¿qué le dice a usted? En principio nosotros pedíamos que ingresen las Fuerzas Armadas, que ingrese la policía, y decían que no, que eso no puede hacerse, que no está dentro de la Constitución. Cuando nosotros chequeamos el artículo 175, en el artículo 165, numeral 6, le indica que pueden en estados de excepción ingresar la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Hoy día ya ingresaron las Fuerzas Armadas. Entonces, es voluntad política, y si no tienen voluntad política para dar una respuesta a esta crisis carcelaria, no lo vamos a resolver. Tienen que hacer un trabajo conjunto. Ahí está la parte de la justicia también. ¿Cómo es posible que nos estén diciendo que se han dado paso a 5.280 procesos que van a dar paso por esta cuestión de los beneficios penitenciarios? Y cuando vamos a investigar, y yo le pido a usted también, señor periodista, investiguen, apenas están dando 500. ¿Dónde se quedan? Donde los jueces, en la cuestión judicial, que no se da celeridad. Y ahí hay madres. Yo estuve este fin de semana en Guayaquil, madres implorando que les ayuden a sus hermanos, a sus hijos, a sus esposos, que les ayuden a dar paso, por Dios, que les permitan tener una audiencia para que puedan dar paso ya a estos procesos y sus familiares puedan salir, porque las acusaciones son acusaciones leves. Eso es lo que está pasando. Una inoperancia, una incapacidad, un desgobierno que realmente nos preocupa. Esperemos ver que ojalá ya en estos días tomen acciones. Supuestamente nos han dicho que ya los militares ingresaron a la cárcel del Litoral. Vamos a ver cómo se da paso. Ahora, acabamos de observar en Twitter un comunicado del presidente Lasso, que acaba de informar de que por fin ahora ya están la policía y el ejército dentro de las penitenciarías, de la penitenciaría electoral, y por fin hemos tomado el control definitivamente, dice el presidente Lasso en su comunicado. Ahora, ¿qué pasó, asambleísta? Yo estuve, antes de su entrevista, haciendo un comentario sobre los índices en el país de crímenes, de muertes violentas, y se evidencia una suba vertiginosa con leves descensos hasta el 2008, y desde el 2008 hasta el 2018 se nota un trabajo, según las estadísticas, excepcional, y luego en el 2018 comienza una subida vertiginosa y sin pausa hasta la condición que hoy tenemos. ¿Qué pasó en el país? ¿Por qué con las mismas leyes, los mismos
porque hoy la justificación del presidente Lazo es de que la Corte Constitucional, los jueces, la Judicatura acusa a todo el mundo, ellos son los que no han cumplido con su trabajo, pero sin embargo, del 2008 al 2018 se ve con las mismas leyes, con todo igual, que todo este tema de las muertes violentas en el país se logró controlar y se logró mantener en una escala muy inferior, muy baja, y luego se dispara a partir del 2018. En la época del señor Moreno se desmantela lo que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Acuérdense ustedes que con el decreto 560 más bien se conforma o se da esta responsabilidad de el sistema carcelario a la Secretaría de Derechos Humanos, así como al SNAI. Solo por darle un caso, nosotros le invitamos a la doctora Ordóñez, representante o directora de la Secretaría de Derechos Humanos, le invitamos a una comparecencia y le preguntamos, bueno, por favor, explíquenos qué están haciendo esta secretaría con respecto al sistema carcelario. Y lo que nos dijo es, esto no nos compete a nosotros, la competencia de nosotros es más bien una relación a nivel internacional. Lo de acá del país no nos compete. Imagínese la postura de la señora, y luego ahora el señor presidente, que tenía que nombrar un delegado para este directorio del organismo técnico, que da las políticas para lo que es el sistema penitenciario, le nombra a ella al frente de este organismo, y le nombra después de 135 días de haberlo pedido constantemente. Nosotros como asamblea le pedimos constantemente que nombre para poder tener con quién coordinar, pero las cosas se dan así, o sea, se dan de esta manera que usted la puede ver, que realmente actúan en una forma no adecuada. De hecho, desmantelaron la institucionalidad, porque destruyeron la escuela también en la época del señor Moreno, destruyeron la escuela de guías penitenciarios, dejaron sin mantenimiento los centros penitenciarios, eliminaron el Ministerio del Interior. Entonces, todo esto fue provocando la crisis que ahora vivimos. No solamente eso, se retiró el presupuesto incluso. De hecho, se despidieron un montón de gente, guías penitenciarios fueron despedidos, pero incluso hay muchos defensores públicos ¿no?, que han sido despedidos. Entonces se ha desmantelado todo el sistema, y claro, estas son las consecuencias que vamos viendo. No se dio el suficiente mantenimiento, el mantenimiento adecuado, y es lo que estamos pidiendo ante la actitud, no solamente del gobierno anterior, sino también de este gobierno, que no ha dado o ha hecho las acciones necesarias. Es cierto lo que usted dice. En el 2008 se entró con una tasa de aproximadamente 2017, donde llegó a una tasa de apenas el 5 me parece, homicidios por cada 100.000 habitantes. Y no solamente eso, le comento que en el 2014 se redujo la tasa de hacinamiento al 0.24%, y asimismo en el 2015 se redujo al 1.70%. Entonces, prácticamente en esos años no había hacinamiento. Entonces, es una clara muestra de que cuando hay voluntad política, nosotros podemos hacer cambios extremos en el país. Pero cuando no hay voluntad política y no les interesa servir al país, servir a la clase necesitada, pues las cosas se vuelven como ahora, ¿no? Pues empiezan a reducir presupuestos. Mire lo que pasó para la proforma presupuestaria. Ni siquiera habían puesto el presupuesto para lo que son centros carcelarios o para el sistema carcelario. No pusieron. Tuvimos que exigirles nosotros que incluyan presupuesto para el sistema carcelario. Cosas así, que es simplemente voluntad política. Ahora, asambleísta, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacer? Porque al parecer de lo que vemos en el gobierno, solo son soluciones parches, solo son mensajes con acciones inmediatas, pero que a la postre, a la larga, no van a permitir ningún tipo de solución a largo tiempo. ¿Qué es lo que se quiere? La real rehabilitación de las personas que están privadas de la libertad, mejorar las condiciones de vida, que no exista homicidios. Eso es lo que aspiramos, que las cárceles sean lugares donde las personas privadas de la libertad se capaciten, se aprendan oficios,
saquen títulos para que se reincorporen adecuadamente a la sociedad luego de pagar su pena. ¿Qué hay que hacer en el país, asambleísta? Yo creo que si el gobierno no lo hace, pues habrá que buscar los mecanismos de obligar para que lo haga. De hecho, hay los padres de familia, los familiares, que incluso están planteando hacer demandas al Estado. Acuérdense también, hay un tratado internacional que es el Tratado de Minnesota. Ese Tratado de Minnesota, ¿qué significa? Es pedir que vengan organismos internacionales a hacer una investigación de lo que está sucediendo en el país y que en función a ese tratado también se den respuestas, porque nosotros estamos viendo que posiblemente se está configurando crímenes de lesa humanidad, genocidios. El Estado es quien tendrá que responder en caso de que así sea. Entonces, este tipo de cosas no es cualquier cosa. Estamos frente a una situación bastante compleja, que es el gobierno el que tiene que dar respuesta. Y bueno, entiendo que hoy han ingresado los militares, como usted ha dicho, la policía. Esperemos que logren obtener el control de estos centros penitenciarios y que actúen coherentemente, entregando el presupuesto necesario, reestructurando estos centros penitenciarios, la misma infraestructura que está hecho pedazos, que se dé el presupuesto necesario, que se trabaje también con los jueces para que den celeridad a los diferentes procesos y que puedan salir los 5.280 personas. Nos dijeron que ya habían dado estos beneficios penitenciarios a 5.280 personas, y eso consta en las estadísticas que presenta el SNAI, y cuando uno empieza a averiguar, pues realmente no es así. Entonces, estas cosas tienen que dar paso, y la ciudadanía tiene que entender también que esto no es una cuestión de los familiares de las personas privadas de la libertad, sino que es un problema de todos. Entiéndase también que durante la época de los 10 años de la Revolución Ciudadana hubo una inversión fuerte. Se invirtió $850 millones en lo que es seguridad. ¿Qué significó eso? Que se construyeran los UPCs, 455 UPCs que se construyeron, los UPCs en 911, que se dotara de armamento, de vehículos a la Policía Nacional, y que se trabajara de esa manera con presupuesto. Y no solamente para eso, sino también para los centros carcelarios, que se construyeron 3 centros penitenciarios, como les explico, lo del Turi, por ejemplo, que me parece maravilloso, que se incluso, como le comentaba, pues se redujo la tasa de hacinamiento, la tasa de homicidios, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que hacerse ahí, más o menos en lo que se refiere a lo que es la parte carcelaria. Hubo una inversión de aproximadamente $400 millones. Eso es lo que tiene que hacerse. Y hay que mejorar también la situación económica del país, dar liquidez al país, porque la pobreza también es otro punto que nos está llevando a esta situación de inseguridad y de problema. Pues mucha gente que no tiene trabajo, no tiene a qué dedicarse, es presa fácil del consumo de drogas, o de pronto incluso que se dedican a cosas que realmente más bien les lleva a enfrentar estas situaciones en las cárceles buenas penitenciarias. Ahora, asambleísta, luego de todos estos episodios sangrientos en el país, luego de este dolor inmenso que se ha provocado, creo yo, más de 300 personas, familias, la gente reclama justicia. ¿Quién paga por estos crímenes, asambleísta? El Estado. El Estado es responsable. Recuerde que en la Constitución se plantea claramente que el Estado tiene bajo su responsabilidad el cuidado de las personas privadas de la libertad, porque son personas, en este caso, ya vulnerables. Entonces, es el Estado quien tiene que responderle a esas familias. Por eso esas familias se están organizando, porque se plantean que harán una demanda contra el Estado. Y tienen toda la razón. Y en ese caso, incluso nosotros apoyaremos eso. El Estado, en sus diferentes ramas, ¿qué tanto de culpa tiene la Corte Constitucional? ¿Qué tanto de culpa tienen los jueces que demoraron las causas y que abusaron de la previsión preventiva? Y también el gobierno nacional, asambleísta. Cada uno tiene su responsabilidad, como usted mismo lo va describiendo. De la Corte Constitucional entiendo que ha estado presionando, son varias
ocasiones que ha presentado sus observaciones con respecto a los estados de excepción. Yo creo que ahí tendrá que responder el gobierno anterior, el señor expresidente, tendrá que responder la ministra de Gobierno, tendrá que responder la directora o la persona que estuvo a cargo del directorio del organismo técnico, que en este caso me parece que fue la señora Pesantes, en este gobierno es la señora Ordóñez. Tendrán que responder los mismos jueces que han abusado de la prisión preventiva, que no han actuado con celeridad, como le digo, el mismo presidente actual. Tendrán que responderle al país, no solamente a la Asamblea, sino también al pueblo ecuatoriano. Tendrán que hacerlo. Me parece que para el primero, el 2 y el 3 de diciembre está aquí una relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que viene justamente a hacer un análisis de lo que ha sucedido acá con respecto al tema carcelario. Nosotros también estaremos ahí presentando un informe que se realizó, un informe que lo hemos realizado con la comisión, y estaremos discutiendo también responsabilidades, juicios políticos, pedidos de que se destituya a ciertos autoridades que no han cumplido. Pues ahí estaremos nosotros también presionando. Asambleísta, para concluir y nuevamente agradeciéndole por comparecer ante nuestros micrófonos y nuestros oyentes. La pregunta que le había planteado al inicio de la entrevista y que la dejamos para el final, porque según el vocero del presidente de la República, Carlos Gijón, y voy a citar lo que dijo el vocero, dice, para mi opinión, dice, fue un acto de terrorismo destinado a causar una conmoción social muy fuerte en un momento político en la que ya hay un informe que está pidiendo la destitución del presidente de la República, y estamos hablando de UNES. El vocero del presidente, Carlos Gijón, insinúa, acusa, dice, divulga esta situación, que quienes están impulsando la sanción por los temas del entramado de corrupción de Pandora Paper a ustedes, a quienes conforman el bloque de UNES. ¿Qué tiene que decir UNES frente a esta aseveración del vocero del presidente? Yo creo que es una respuesta ante la ineptitud. De hecho, como ustedes han visto, y hablo a la ciudadanía, en principio se le ha culpado a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional les ha parado, les ha dicho es su responsabilidad. Luego intentaron culparles a la parte de justicia, ¿no? Es culpa de los jueces, ¿no? Como que no hay una coordinación entre el gobierno y juez. Debería haber una coordinación adecuada o una exigencia incluso, ¿no? Y claro, o sea, como cada quien le ha parado duro al señor presidente, el señor presidente está buscando, como siempre, la culpa es de Correa, y ahora está diciendo, claro, que hay dentro de las autoridades, hay gente que es de Correa y que está metida en estos mandos, y que de pronto por esa razón ya se está confabulando. Y tenemos que ser bien claros. Ellos son los responsables. No hay vueltas que dar. Son responsables porque han tenido el tiempo suficiente de tomar acciones, de establecer la rectoría, establecer un modelo de gestión que pueda abordarse. Ellos sabían perfectamente lo que venía sucediendo en el gobierno de Moreno, y ya estaban claros de lo que sucedía y a qué se enfrentaban. Tenían que dar una respuesta. Y ante la ineptitud, porque se les está yendo de las manos, buscan culpar a otras personas. Nosotros lo que estamos diciendo es la verdad, con transparencia, y estamos defendiendo a esas familias que lloran a la puerta de la penitenciaría, indicando que no se les toma en cuenta, que no les apoyan. De hecho, todos somos testigos. El 12 de noviembre, personas dentro de la cárcel planteaban a través de las redes, por Dios, hagan que ingrese la Policía Nacional, por Dios, hagan que ingrese las Fuerzas Armadas, están rompiendo las paredes, nos van a matar. Lo decían. Todo el mundo clamaba y pedía al gobierno que por favor tome acciones, y nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. Ahora sí ahora sí entran los militares. Antes no podían entrar, ahora sí entran. ¿Por qué no lo hicieron antes?
3 días antes, señor periodista, 3 días antes les quitaron la comida porque sabían que algo estaba pasando adentro, pero no tomaron las medidas necesarias y permitieron que mueran 68 personas privadas de la libertad, inocentes, porque los que estuvieron en el pabellón eran personas inocentes, estaban esperando que se les dé una audiencia o tenían delitos menores y estaban ahí y perecieron por culpa de la ineptitud de ciertas autoridades. Hacia eso vamos y nosotros lo decimos de frente, porque aquí hay que buscar responsables. Y claro, buscan la forma de lavarse las manos. Yo creo que nadie les cree, la ciudadanía no les cree. Y las mismas acciones que iremos tomando irán dando respuestas. Por eso le digo, para los primeros días de diciembre viene la Comisión Interamericana, nosotros estaremos hablando, esperemos que incluso se construya una comisión que empiece a hacer investigaciones no parcializadas, no imparciales, y que realmente se busque responsabilidad en quienes tienen. Ok, asambleísta, bueno, al finalizar la entrevista, agradecerle como siempre por comparecer ante nuestros oyentes, ante nuestros micrófonos. No sé si alguna cosa necesita acotar para ir concluyendo con esta entrevista o despedimos la entrevista, asambleísta. No, más bien agradecerle a usted y decirle que nosotros estamos pendientes, hemos estado justamente estos días en el litoral, en la cárcel del litoral, en la penitenciaría del litoral, conociendo lo que está sucediendo y que estamos ahí luchando con las familias, con quienes más están sufriendo por esta situación y seguiremos diciéndole a la ciudadanía lo que está sucediendo de frente, con transparencia, sin miedos, porque así se debe hacer, porque para eso fuimos elegidos. Agradecerle infinitamente y pues estamos a la disposición. Muchas gracias, estimados amigos, la asambleísta Patricia Núñez, asambleísta por la provincia del Chimborazo.